bueno, señores, con el mayor de los placeres, esta noche le damos la bienvenida a nuestros invitados y José Roberto Ugarte del partido PDC como diputado. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Espero poder tener temas de conversación interesantes con ustedes. Muchísimas gracias. Arranco con usted, José Roberto Ugarte. Reformas a la Constitución de la República. ¿Es posible? ¿Es cierto? ¿Es probable? ¿Se va a dar? ¿Su opinión? Mire, yo creo que no es ni probable, ni posible, ni es correcto. Y creo en primera instancia que es una tremendísima cortina de humo. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos el tema que surgió de las pandillas, y al surgir el tema de las pandillas se necesitaba un tema que fuera lo suficientemente pesado y coyuntural para distraer. No creo que sean posibles. Hay cláusulas pétreas que no pueden ser cambiadas. Se le encargó esta misión al vicepresidente Félix Ulloa, que no había tenido real incidencia en el tema hasta ahorita, y no creo posible que haya ninguna reforma constitucional ahorita. Es, a mi manera de ver, completamente ilógico y antijurídico. Y es precisamente el tema del TPS, el estatus de protección temporal. La semana pasada conocimos donde el presidente Donald Trump tiene vía libre para empezar la deportación masiva por un tribunal de alzada. Hay otros elementos todavía o otras instancias de las cuales se va a poder echar mano aún, pero está en vilo la situación jurídica de los connacionales en aquel país del norte. ¿Su opinión? Pues habría que ver cómo nace la antipropuesta o el contracargo que se hizo en el 2018 por cierto número de tepecianos, y la novena Corte de Apelaciones fue la que hace un par de días rechazó la propuesta del juez Chen, si la memoria no me falla, donde dijo básicamente que ciertos grupos tenían que ser desalojados. Es decir, había un periodo perentorio para poder abandonar el país. Para los salvadoreños es un periodo de 365 días ahorita. Hay 365 días asumiendo que se mantiene el fallo de la novena Corte de Apelaciones, donde sí se verán un aproximado de 150,000 salvadoreños, incluidos niños que han nacido en Estados Unidos, o lo que se conoce como anchor babies, que van a tener que abandonar. Hay muchas posibilidades de cambio en este sentido por la coyuntura de las elecciones presidenciales ahorita, donde las encuestas le dan el gane a Joe Biden. Joe Biden ha sido tantísimo más simpatético, los demócratas han sido tantísimo más simpatéticos a la causa de los inmigrantes de lo que ha sido el gobierno republicano. Además, hay una coyuntura ahorita con la muerte de la juez de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, donde puede haber un cambio en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay un montón de situaciones ahorita que pueden incidir en cómo la política de inmigración cambie. Yo sí pienso que si hay una victoria de los demócratas, las posibilidades de inmigración sean favorables a los salvadoreños. Sin embargo, si se mantiene el ala conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos por el nombramiento de una jueza que daría la mayoría conservadora en 25 años a la Corte Suprema, y hay posibilidades de que el resultado del TPS llegue hasta la Corte Suprema con una mayoría conservadora, yo vaticinaría que es seguro que la expulsión de los salvadoreños por la pérdida del TPS se mantiene. No veo posible, a menos que haya una gestión completa y totalmente diferente del gobierno, que no he visto hasta ahorita, para hacer una mejor gestión de qué se va a hacer con esta gente. Voy a citar los ejemplos de los gobiernos del FMLN y de los gobiernos de Arena, donde definitivamente
hubo mejores gestiones de las que se pueden percibir hasta ahorita, porque creo que la Cancillería ha tenido un desarrollo nulo y tremendamente deficiente en la protección de nuestros hermanos en El Salvador. Depende mucho ahorita lo que sucederá de la coyuntura de la Suprema Corte y el gane en las elecciones de los demócratas. La apertura del Aeropuerto Internacional El Salvador, donde al inicio se dijo que las pruebas para determinar el COVID-19 se iban a solicitar, luego que no, y es que ya hay 2 resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en ese tema. Hubieron muchísimos varados, hubieron personas que no pudieron ingresar al país, se solicitó que esta inicialmente viniera con sello y firma de los médicos que no lo hacen en otro país, solamente en el nuestro. Otro país no nos está solicitando para ingresar a sus fronteras esta prueba. Sí, El Salvador, la sala ya dio 2 resoluciones. Su opinión sobre esto, inicio con usted, licenciado Ugarte. Es un tema que es difícil de procesar realmente porque no se alcanza a comprender cómo es posible un desacato tan abierto a lo que norma el ente constitucional que dice qué es lo que debemos hacer ante una controversia de esa naturaleza en El Salvador. Ciudadanos particulares presentaron un encargo a la Corte para decidir qué se hacía respecto a la prueba. ¿Por qué? Porque básicamente lo que norma es movilidad. La normativa de la movilidad, es decir, la restricción de ella, no puede hacerse más que por un estado de excepción y por una ley especial. Pero dejemos eso de lado. La Corte normó que no podía exigirse el requisito de la prueba PCR o hisopado, la prueba de la polimerasa, para la entrada en los aeropuertos o para la entrada simplemente, pero fue más allá la Corte y lo que dijo fue lo siguiente, que le prohibía a las autoridades replicar cualquier acto que tuviera el mismo efecto que pedirla. En un abierto, no hay otra manera de decirlo, en un abierto desacato, en conferencia de prensa, el director de Migración, Ricardo Cucalón, flanqueado por Federico Anliker, el presidente de CEPA, dijeron que igual había que pedir o iban a pedir la prueba PCR como requisito de entrada y obligaron coercitivamente a las aerolíneas a pedir la prueba con una amenaza de multa de $6,000. No hay una manera de explicarlo, están en abierta ilegalidad, en abierto desacato, aparte del hecho que en Estados Unidos, para citar el ejemplo más poderoso, las pruebas se mandan electrónicamente, se mandan en un formato digital, no vienen firmadas ni selladas por médicos. Es un poco sorprendente recordar que cuando el presidente estuvo en la ONU habló de la tecnología y cómo la tecnología debería o debía mejorar o incidir en la vida de los salvadoreños. Él se presentó como un presidente tecnológico, entonces es más difícil comprender por qué si en Estados Unidos se mandan las pruebas por mensajes de texto, por WhatsApp, por redes electrónicas, ahora le van a exigir a la gente que presente la prueba, lo cual en sí mismo no se puede pedir porque la sala ya normó que no, con firma y sello. Eso es en el aeropuerto. Hablemos de las fronteras terrestres. En las fronteras terrestres tienen un desmadre de padre y señor mío, no saben lo que están haciendo. De repente dicen que se van a pedir y de repente no las piden. Y yo me pregunto, tenemos a Guatemala que está tan cerca, que sí está pidiendo la prueba PCR, pero con una diferencia abismal y del otro mundo. Resulta que si usted no trae la prueba, hay cabinas sobrepuestas en los aeropuertos donde se puede hacer la prueba. Si usted se puede hacer la prueba en el aeropuerto, solo tiene que esperar 3-4 horas a que le den el resultado y a usted se le permite la entrada. Hombre, yo me pregunto, el presidente tuvo $15 millones, de acuerdo a lo que decía Nicolás Martínez del Banco Central de Reserva, por lo cual fue cesado. No pudieron con esos $15 millones todos los meses pensar en comprar cabinas. No se pudo pensar esto. Es la eterna improvisación. La prueba PCR, simple y sencillamente, ya dijo la Corte que no se puede pedir. Entonces, una cosa que yo me pregunto, ¿dónde está el actuar también del fiscal general?
La Corte, lo único que le falta, que tal vez es una exhortación, la Corte ya dictaminó que se está incumpliendo la norma, deben certificar a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe. Hoy sale justamente este día en declaraciones que hace el señor fiscal general en Twitter que él no puede actuar de oficio porque la Corte es quien debe determinar si hubo un incumplimiento de la norma. Hombre, el que no lo ve es cómplice o simplemente es ciego. Yo sugiero y exhorto con todo el respeto posible y del mundo a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional que certifiquen a la Fiscalía, para que la Fiscalía proceda y para que a los salvadoreños que tienen tanto tiempo varados, que tienen 6 meses de estar fuera, ya no se les impida el regreso a su patria. Esto simple y sencillamente no puede ser. Triste, vergonzoso, día oscuro. ¿Por qué? Recientemente en España se tuvo una sentencia condenatoria a 133 años a una persona a quien se le procesó por participar en el asesinato y en la masacre de los padres jesuitas en el 89. Ese proceso debe servir ejemplo para El Salvador porque no se puede continuar en la impunidad. Se deben realizar las acciones necesarias para que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad, tengan acceso a la justicia, sean reparados y el pueblo en general tenga garantías de no repetición. Recién llegó el señor presidente a asumir su cargo, dijo, cuando el juez de instrucción de Gotera dijo que pediría los archivos, no vamos a dar, dijo, de la A a la E, vamos a dar de la A a la Z. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa oferta? Hemos tenido conocimiento que el ministro de la Defensa ha intentado, mediante un escrito presentado a la Corte, para que suspendiera la diligencia y la Corte se la rechazó. Es decir, ha habido intentos por obstaculizar desde la semana anterior esta diligencia que ahora comenzaba y ahora se materializó. Las personas que me han estado representando en el lugar me han estado informando de lo que ha ocurrido y se dice que quienes están en el ingreso del lugar alegaban que no conocían de la diligencia, que no sabían qué iba a hacer, que no sabían... O sea, ¿qué es eso? Es un tema nacional, un tema que todos conocemos. Las familias víctimas y las víctimas merecen respeto. Y por el respeto que merecen las familias y las víctimas, los archivos militares deben abrirse. Se debe conocer la verdad sobre los diferentes hechos ocurridos en el conflicto armado que generaron graves afectaciones a los derechos humanos. Es lamentable, como dije, día oscuro para El Salvador. Ok. José Ugarte, esto fue lo que dijo en su momento. Su opinión. Hay un manto de impunidad que gobierna en este país, permea todas las áreas políticas, sociales, culturales, comerciales. Es un deber del gobierno respetar la legalidad. No puede haber democracia sin respeto a la legalidad. Cuando llegó el juez a inspeccionar los archivos, salió un coronel del cual se me escapa el nombre y le dijo, simple y sencillamente, no van a poder pasar, no van a poder inspeccionar. Yo veo un patrón, es un patrón repetitivo, preocupante de lo que está sucediendo en este país con actos arbitrarios, básicamente. Como lo mencionaba el señor procurador al principio, a los funcionarios de este país parece fallarles la memoria. Parece fallarles la memoria porque al coronel Montano se le condenó después de ¿cuánto tiempo en España? Yo presumo que tienen memoria corta ahorita porque escapa a su realidad verse en esos escenarios a futuro a los funcionarios que tenemos ahorita. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en abierto desacato un director de migración diga que se va a pedir una prueba PCR? ¿Cómo es posible que en abierto desacato a una medida judicial venga un coronel y diga, no, mire, simple y sencillamente porque no me da la gana, no lo voy a dejar entrar? Hemos llegado a una desobediencia que lo que requiere es un accionar de la sociedad, requiere un accionar del que representa legalmente al Estado, que debería ser el fiscal general de la República.
El cerco sanitario de Morazán, en mi opinión muy particular, es una desviación y es una cortina de humo, entre otras cosas, justamente para prevenir, la equitativa distribución de justicia que iba en parte a procesar ahorita el señor juez al revisar los archivos. El cerco sanitario fue levantado ayer a las 9 de la noche, duró 3, 4 días y hoy van a otro. No termino de comprender qué es lo que se pretende con esta impunidad tan desplazada, tan manifiesta, tan evidente, tan grosera y tan estridente por parte de la gente del gobierno. Necesitamos un accionar partidario, político y cívico. Estamos llegando a unos niveles de impunidad, porque la verdad es que es impunidad a los que nos lleva la desobediencia de la ley. Somos nosotros, los actores políticos y la ciudadanía, los llamados a que tengamos memoria el día de las elecciones, que tenemos que salir a ejercer nuestro derecho para evitar justamente que haya una perpetuidad en el poder y una consolidación en el poder para que estas acciones precisas y justamente no sigan sucediendo. Con gusto le doy las gracias a José Roberto Ugarte, candidato a diputado por el partido PDC. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias por el espacio para poder conversar contigo. Gracias, Melvin, por haber compartido espacio contigo también. Es un gusto estar acá para poder compartir lo que pienso, lo que siento, cómo pienso trabajar por mi país. Pienso que estos programas dan una oportunidad muy agradecida, muy bienvenida y positiva para este país. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga.